creo que ya estamos en directo. Vamos a ver si de pronto ya nos pueden confirmar. Nos pueden confirmar y también si nos escuchan, que es que casi siempre tenemos el problema de que iniciamos y casi nunca nos escuchan. Vamos a ver si por aquí ya. Vamos a ver unos segunditos. Por aquí mientras tanto voy leyendo. Es que estoy muy cerca y me corté el rostro allí. Bueno, por aquí está Alex, está la tía Chuchis, está también Aiza, que Aiza, si no estoy mal, está en Panamá, María Luciano, Rosa Isela, Ana Linis. Hoy tengo como el monitor lejos, creo, y estoy viendo poquito. No, Chuchis dice que sí. Mírate a ver si de pronto lo puedes correr un poquitico de allí, pero yo creo que... sí, el monitor es el que necesito ya. Más, yo creo que un poco más. Eso, allí. Yo creo que ahí está perfecto. Ay, sí. Jefferson nos está saludando también. Rosario, dicen que sí se escucha. A Carlos que nos saluda desde Aguascalientes. Muy bien, Alex. Muchísimas gracias por la compañía. Uy, muy rápido, 134 personas en el chat. Muchísimas gracias por el apoyo. Lida, besitos para ti. Ameli Castellanos. Normalmente les digo que soy los que los saludo porque el monitor está más cerca de mí y también pues tengo mis gafas para poder ver el monitor muy cerca, entonces por eso es que normalmente yo les De igual saludo. forma a todos, gracias por acompañarnos, un saludo muy fraterno para todos también, ¿no? Sí, ellos saben que nosotros los queremos mucho, mucho, mucho y que hacemos todas estos trabajos, todos los proyectos, los Claro. hacemos siempre pensando en ayudar un poquito, en retribuir todo el apoyo que siempre nos dan. Ahí está Chuchis poniendo esos emojis lindos que está estrenando YouTube por estos días. A todas las personas no les sale por ahora porque es YouTube el que está actualizando, no son nuestros, son de YouTube. También a Cinia que nos saluda desde Costa Rica, María Osorio, a Sonali que nos dice que los tutoriales son hermosos. Muchas gracias, Sonali. A Gabriela nos saluda desde Italia. Besitos para todas las personas que nos ven de todo el mundo, porque sabemos que hay de México, de Costa Rica, de Perú, de Ecuador, de Italia, Gabriela nos saluda, por supuesto de Colombia, de España, Puerto Rico. Yo creo que nos ven de muchos rincones del mundo. Sí, gracias a Dios tenemos bastante acogida y pues también ustedes pueden compartir estos videos para que más personas también conozcan nuestro trabajo y seamos una comunidad más grande, ¿no? Sí, así vamos creciendo cada vez más. Este año tenemos 100 videos más que el año 2021. También tenemos más de 100,000 suscriptores nuevos en el canal. Y todo eso ha sido gracias al apoyo de todos ustedes, de nuestro trabajo. Y por supuesto, pues Dios que siempre nos acompaña y nos da esa creatividad que compartimos con ustedes con muchísimo gusto. Bueno, vamos a compartir, como habrán visto hoy en el título, Sí. vamos a compartir ideas de cómo ustedes pueden utilizar diferentes herramientas. Son ideas para que las apliquen, de pronto si les gustan todas o algunas de ellas, ¿no? Y pues sabemos que todos tenemos diferentes gustos, nos gustaría hacer diferentes cosas, entonces es algo como para orientar a las personas y también que nos estuvieron pidiendo, ¿no? Sí, ¿Cierto? Nos sí. estuvieron solicitando. Sí, porque lo que estamos haciendo es propio, o sea, el pesebre que van a ver es nuestro pesebre. Sam lo trabajó 5 días aproximadamente, creo que fue 5 días. Sí, por lo que no tengo la disponibilidad continua de poder dedicarme solo a eso, ¿no? Entonces le dedico un buen tiempo, me toca parar y hacer otras cosas y después continuar, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta de que fueron varios días. Bueno, voy a saludar que me están reclamando Panamá, Chile, Venezuela, sí que por aquí me están El Salvador, de Honduras, Uruguay, Paraguay, Argentina, yo sé que de todas partes de Ecuador, ¿qué otro país me falta? Nicaragua, de Cuba también nos ven, Estados Unidos. Países. Sí, es que creo que son más de 180 países en el mundo, entonces los voy saludando. Igual por eso quisimos hacer este directo, este en vivo. Les vamos a dedicar estos minuticos para poderles compartirle el trabajo que hizo Sam y ustedes pueden tomar las ideas para mejorar el de ustedes o ponerlo más lindo o de pronto algo que decían, ay, yo no sabía que esto puede servir,
lo pueden utilizar para su pesebre, para su Belén o nacimiento, porque en cada país tiene a veces un nombre diferente. De todos modos, a medida de que vayan viendo las imágenes, nosotros vamos a continuar contándoles, ¿no? Sí. No es un video pueden, con el audio grabado. Perdón que te interrumpa, pueden hacer las preguntas en el chat, porque el video que hicimos está editado con lo que él va haciendo poco a poco, pero entonces no le grabamos audio, para que la idea era que mientras ustedes están interactuando les podamos responder, o si no conocen cómo se llama algo que el Sam esté usando, entonces en el chat de pronto alguien puede decir, aquí en Puerto Rico se le llama así, o aquí en Venezuela se le llama de esta forma, y así nos ayudamos todos. Bueno, el proyecto no es mío, pero igual yo por aquí les estaré. Sí, no, vamos a interactuar todos. Acá estamos en comunidad, entonces. Vamos a estarlo. Lili va a hablar, yo voy a hablar, sí, eso es. Sí, porque yo voy leyendo. Ajá. Entonces así también les ayudo, porque Sam va a ir como narrando lo que él está haciendo, Sí, lo que, y yo que utilicé, todas esas les cosas. voy leyendo para que sepan. Muchísimas gracias a las 146 personas que se encuentran, a esos 94 me gustas, que son Gracias. muy importantes. Recuerden que los me gustan no cuestan nada, y a Regálenos nosotros su nos like. ayuda muchísimo para que el algoritmo. Y 144, o sea, Nos falta regálenos todavía. los demás. Sí, los 50 que faltan, por favor. Ahí vamos. Bueno, vamos a empezar para que conozcan el trabajo, porque sabemos que se están conectando para conocer el trabajo. Entonces voy a darle por aquí paso. No me tengo que silenciar, o no nos tenemos que silenciar. Si de pronto en algún momento ven que la voz está más baja, escríbanos inmediatamente, hablen más fuerte, y entonces así podemos mejorar el audio. Sí, porque como este video va a ser en vivo, entonces necesitamos que ustedes nos ayuden también mejorando el audio. Para las personas nuevas, recuerden suscribirse. Suscribirse es gratis, en el botón rojo es gratis. Solamente es dar clic allí, y así nos ayudan también un montón. Entonces vamos a empezar. Y Sam va a empezarlo a narrar, ¿listo? Entonces tome papel y lápiz. La lista de materiales no la he puesto todavía, porque como es un video en vivo, entonces en los comentarios no nos deja comentar, en los comentarios que quedan fijos, solo en el chat. Entonces ya luego, cuando terminemos el video, tendrán la lista completa de materiales. Y otra cosa que les recomiendo, después del video estrenamos video también en Artemaniacos, para que nos acompañen un ratito. Miren también que estos fueron los que compartimos la semana pasada, los botones que se hicieron con las chapitas viejas. Miren cómo quedan. El mío es de Santa y el de Sam es de nieve. Muñeco de nieve. Entonces, para que luego también nos acompañen, porque tenemos otro proyecto también allá en el segundo canal. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a narrar. Y me voy, no me silencio, solamente muestro la imagen. Bueno, ya está el inicio. Aquí pues estamos mostrando ya el trabajo completo, pero entonces aquí desde el principio les voy a mostrar qué hice. Aquí lo que hice fue utilizar una tela que se llama tela cambral acá, o también, ¿cómo es que se le dice? Tela quirúrgica. Tela quirúrgica. Es una tela de color azul turquí, a la cual le hice puntitos con pintura color plata, ¿sí? Para simular como si fueran las estrellas. ¿La medida de esta tela es? Es de 1,60 por 2 metros. Entonces, los 2 metros van hacia lo largo y 1,60 hacia lo ancho. Hacia lo ancho, sí. Y lo que estoy haciendo aquí, pues, ubicando la tela. Ya ustedes, después de ubicarla, entonces dejan que quede bien recta, ¿sí? Que no quede con arrugas casi, pues se ubica bien, listo. Entonces aquí, como les mencionaba, entonces le hice los punticos con pintura plateada. Y la tela, aclaramos, en Colombia se llama cambral, pero si no la conocen con ese nombre en otros países es tela quirúrgica, es con la que hacen los tapabocas medicinales. Aquí en esta parte pues dispuse unas cajas grandes como base, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar cajas de las que utilizan para guardar cosas del pesebre y todo eso. Y acá estoy poniendo una base de unas cajas que tenía guardadas de unos televisores, ¿sí? Que yo tenía guardada. Entonces estas cajitas son grandes, debemos utilizar de pronto cajas que sean así bastante grandecitas para poder dar la base. Aquí voy a cortarle una forma aquí en la esquina. Ya ustedes deciden si quieren hacerlo recto, entonces, pero yo quise darle como una pequeña forma allí. La base sería igual también
teniendo en cuenta la tela sería de 1,60 más o menos por 1 metro, ¿sí? Esa es la base. O sea, ese va a ser el tamaño del pesebre, de 1,60, como pueden ver el tamaño de la tela de atrás, por 1 metro hacia adelante. Y la altura, pues lo que ustedes utilicen de la caja, ¿no? En este caso, pues más o menos son 50 centímetros las cajas. La altura. Sí, la altura. Y pues obviamente esa caja que vamos a colocar arriba, que sea de cartón grueso, preferiblemente, entonces lo voy a fijar. Voy a utilizar cinta o cinta ancha, puede ser de esta gris o transparente que sea ancha, que fije bien, ¿no? Sí, lo importante Para que es no se eso. nos mueva, ¿sí? Para que fije, Sí. Ujú. la base que se va a necesitar. Correcto. Donde haya espacios podemos utilizar cartones de huevos o también cartón, lo doblamos donde quede espacios volando. Después entonces vamos a ubicar más cajas. Miren acá, como pueden ver, utilicé unas cajas medianas para darle ya otra altura. Esto lo voy a hacer como tipo terrazas, ¿sí? Así Sí, sería, se ¿cierto? llama. Tipo terraza, entonces van a ser varios niveles. Aquí estoy tomando otra caja también que tenía guardada de estas grandes, son perfectas de televisor porque son gruesas y son bien amplias, ¿no? Entonces aquí voy a ubicarla para dar Segundo nivel. sí, el segundo nivel acá en otra terraza, pues. Entonces primero ubicamos más o menos la distancia que vamos a utilizar aquí. Por ejemplo, este estilo de pesebre, bueno, este año se hizo grande, nosotros lo hicimos grande, pero de pronto para espacios pequeños lo que hacen es exactamente la misma técnica, o sea, que sea todo hacia arriba, sea todo vertical. Permite que se utilice no tanto espacio hacia lo ancho, sino hacia arriba. Sí, nosotros es porque tenemos, y la verdad si ustedes ven, no vamos a utilizar todas las casas que hemos hecho, porque no todas están, pero nosotros quedamos en un video que se compartieron 14 ideas. Sí. 14 Estas las ideas. vamos a utilizar acá. Entonces, estas se van a utilizar para las personas que hicieron eso. Entonces, esas se van a usar. Ahí muéstrales. Listo, entonces ahí ya ubiqué la otra pieza para la terraza y una parte de la caja. Miren que la aseguré para dar un ángulo y colocarla hacia un lado. Entonces, esta es necesario para poder continuar siguiendo la altura, ¿sí? Para seguir aumentando los niveles. Entonces, como lo ven ahí al lado de la misma caja, entonces hice de esta forma, miren. Allí tiene los ángulos. Y se refuerza. ¿No? Sí, se claro. refuerza siempre. Todo lo que vamos haciendo lo vamos fijando con cinta. Sí, perfecto. Entonces miren ahí que lo estoy fijando todo y entonces ya con esa forma que hice allá, ustedes lo pueden hacer así o pueden colocar caja sobre caja, ¿no? Yo lo quise hacer así de esa manera, pero pues, si ustedes quieren ubicar caja sobre caja, entonces no hacen esa forma allá de la esquina. Pero si quieren o es posible, lo hacen así. Sí, porque esa es la estructura, la base. O sea, si tiene que poner algo a los lados si quiere dar mayor altura al pesebre. Claro. Ahí, como pudieron ver, utilicé un cartón de los huevos para dar altura, ¿sí? Para que no quede volando. Entonces aquí ya le doy diferentes niveles, que no me quede todo tan recto. Y ahí coloqué una caja pequeña insertada en ese cartón para sostener ya el tercer nivel. Entonces miren que acá tomo nuevamente otro cartón, tomo la medida, ¿sí? Entonces yo ya había visto qué medida me daba para que quede exacto en la cajita blanca que está a lo largo. Y acá nuevamente entonces con el rotulador marco, hago como una guía para saber más o menos por dónde cortar. Entonces así como la manera que vieron anteriormente, también corto el cartón, ¿sí? Entonces conservamos todos los pedazos que van saliendo, ¿no? Porque después los vamos a utilizar. Importante también que esta cuchilla que utilizas sea nueva. Y que ustedes se ubiquen bien, ¿no? Miren que yo hago los cortes en el aire, pero realmente es por la cámara, ¿no? Entonces ustedes se ubican mejor, que no sea peligroso para ustedes. Pero en ocasiones tengo que hacer cositas así por la cámara, ¿no? Para poderles mostrar. Claro. Miren, entonces ahí tomé otra caja, le hice un agujero en arco para que vaya tomando diferentes formas nuestro pesebre. Miren que ahí ubiqué el otro cartón sobre eso. Ese cartón salió del pedazo que corté antes, ¿sí ven? Miren, ahí los muestro. Entonces conservo ese cartoncito y ese me sirve
para ubicarlo en la parte de arriba. Si ven que siempre les dejo como una pestaña o una aleta para insertarla en la parte de atrás, ¿no? Eso nos da más firmeza. También pensando, por ejemplo, en los que tenemos mascotas, porque Sí. nosotros tenemos nuestra gata y hay que reforzar muy bien la estructura porque si en algún momento se sube, Ujú. entonces no vaya a dañar. Casualmente aquí estoy mostrando que voy a reforzar con unos palos de escoba, entonces conseguí unos palitos viejos y con eso voy a darle un refuerzo adicional porque queda la parte de adelante queda volando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces estos palitos me van a dar un refuerzo adicional precisamente porque de pronto la gata se nos sube. Entonces aquí pueden ver, lo pegué con cinta. Entonces los palos los fijamos, ahí el otro lo introduje, miren acá, ustedes pueden ver cómo queda pegado con la cinta. Y lo fijamos en varios puntos, ¿no? Donde veamos que lo podamos fijar ahí Siempre hace refuerzo, sí, siempre. hacer refuerzo, miren. Entonces es necesario para que no se mueva y después cuando cubramos todo, pues no haya peligro que se nos vaya a desbaratar. Sí, o que de pronto si tienen un gatito necio y Ujú. llega a subirse, no se va a venir abajo el trabajo que ya se hizo. Sí, generalmente es más que todo por el gato, ¿no? Aunque si el perro, si tiene un perro y es muy necio, pues ahí sí, no No, creo que soporte nada. no, pero Pero ahí con el con los gatico se gaticos sí. puede. Miren así, y ustedes pueden ir dándole más altura, ¿sí? Ajá, O de pronto iniciar desde abajo. Sam dio altura de 50 centímetros y ustedes pueden iniciar desde el piso y así darle los 3 4 o 5 niveles. correcto. Ahora entonces voy a tomar este papel que es el papel de embalaje, se llama papel craft, no sé cómo lo conozcan en sus países, y lo vamos a comenzar a arrugar. Entonces, de una manera así más o menos como pueden ver, lo vamos arrugando sin romperlo, ¿no? Teniendo cuidado de no romperlo, Normalmente para que con nos este, quede así. normalmente, perdón que te interrumpa, este papel lo utilizan a veces para envolver cajas de mercancía, Ujú, ¿sí? sí. Entonces papel craft, se llama así papel craft, o muestran, hacen una captura del video El, luego y así lo llevan con una captura. ajá, él tiene dos lados, ¿no? Generalmente hay un lado que es como brillante, liso, y el otro lado es rústico. Entonces lo vamos a dejar que hacia afuera la cara que es como tosca, ¿ya? Tengo una pregunta de pronto que Ujú. papel periódico, por ejemplo, que se utilizaba también sirve, de pronto dándole luego color. Sí, 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 se va a pintar. Lo que pasa Sí, es que es más complicado para taparlo, ¿no? En cambio este no requiere tanta pintura. listo. Entonces miren acá, después de arrugarlo, entonces vamos introduciéndolo y poco a poco vamos pegando con silicona. Deben tener mucho cuidado porque a veces pegando este papel se puede uno quemar, ¿no? Entonces con mucho cuidado lo vamos pegando. No es necesario hacer cordones completos, simplemente vamos poniendo pequeños puntos para fijar este papel, ¿no? En Mira, diferentes nos partes. dicen, Roselva nos dice, el papel también se llama papel manila. Entonces, Manila, papel sí. manila. Entonces, sí, ya saben que si no lo encuentran como papel craft, papel manila. Gracias, Roselva. Gracias. Bueno, ¿qué Listo. hiciste allí? Ahí estás Entonces aquí pegando. estoy pegando. Entonces en diferentes puntos, sobre todo cuando peguen la parte de arriba, cuando apliquen la silicona deben tener cuidado porque ya se escurre y les puede caer en la mano. ¿Y qué Entonces aquí crees? ustedes ven que voy cubriendo ya toda la superficie, entonces lo vamos haciendo poco a poco, sobre todo en el fondo y en los techos, ¿sí? O, por llamarlo de alguna manera, en los techos, en la parte de arriba. En la base no vamos a hacer esto, por ahora no vamos a colocarle papel, o sea, así arrugado, O ¿no? podría, de pronto alguien que más adelante lo que estás Ahí, haciendo, sí, no, ahí sigue ya. si no tienen de pronto, digamos, acerrín o otras cosas que vas a utilizar, podrían utilizarlo también. Porque eso depende de los materiales que puedan encontrar. Sí, pero en este momento todavía no vamos a colocar nada. Ah, listo. Entonces vamos arrugando, continuamos arrugando, cubrimos acá los palitos, todo lo que se vaya viendo. Y la parte de los techos o la parte de abajo, pues también lo vamos a cubrir, como para dar esa ilusión de gruta, de caverna, ¿sí? Miren cómo se ve. Ahí entonces lo cubrimos en diferentes partes, de pronto le podemos poner un poquito de silicona para que se sostenga, pero no en todo. Entonces ahí se ve ya cómo va quedando el Cubierto ya correcto, casi ya toda la va quedando la estructura. estructura. Sí, este tipo de papel lo encuentran en papelerías normales porque esto se Ujú. usa mucho y es barato, sí, es barato.
no es tan costoso. Listo, ahí como pueden ver ya tenemos 3 niveles, pero para terminar en la parte de arriba voy a tomar una caja y le hago un corte en la esquina, ¿sí? Haciendo como si fuera también una cueva. Le dejo 2 aleticas como ya les he mencionado antes para que él se inserte en la parte de atrás y nos dé mayor firmeza. Y esta caja pues la voy a cubrir. Aquí en este caso yo tenía papel, un papel que me quedó de otros pesebres en otros años, entonces lo voy a utilizar, ¿no? Y si no, y si no, pues craft. compran del mismo craft, ¿no? Entonces en este caso lo cubrí por dentro y por fuera, y las aleticas de abajo pues las dejo libres. Pero entonces mire, reutilizando de pronto papel que ya teníamos, Sí, claro, entonces el papel viejo. el papel viejo no sirve. Uno al final de año, ya cuando, bueno, a principios del A veces otro, queda sirviendo, ¿no? lo En otras estira. ocasiones pues se daña, pero en se otras queda sí sirviendo. queda sirviendo y lo estira. Y el que se daña se pone en la basura de papel para reciclar. Ajá. Y miren que ahí ya entonces le damos otro nivel más, así sea ese pequeño, da otro nivel más. ¿Listo? Entonces le damos diferentes alturas, diferentes formas, entonces nos queda mejor. Ahora con el papel que ya les mencioné que tenía, entonces voy a cubrir las bases o el piso de cada uno. Puede ser este papel o puede ser craft, porque después lo vamos a cubrir si ustedes lo quieren cubrir. Si no, entonces lo pueden dejar así, tal como se ve allí. Ustedes podrían armar su Belén si de pronto no quieren utilizar el resto de materiales que les voy a mostrar. En la parte de abajo, para cubrir las cajas, voy a utilizar más de esta tela en color camel. Camel, Ese es sí, color se camel. llama, recuerden que la tela es tela quirúrgica o tela, bueno, acá nosotros lo encontramos como cambral, ¿no? Sí. Como cambral. Es muy, muy económica. Cuesta aproximadamente en pesos colombianos como 2.000 pesos colombianos, que es como medio dólar, el metro. Y viene por unos 50, unos 60, ¿cierto? Unos 60. Unos 60. Miren, aquí entonces estoy cubriendo la parte de abajo para que no se nos vean las cajas y queda mejor presentado. Podría ser también con papel si ustedes no tienen gato. Ah, sí. Porque sí, quería colocar papel, pero entonces me acordé que el año pasado la gata nos dañó la papel. base. Sí, el papel. Entonces preferiblemente lo hice con esto para que si ella se quiere afilar las uñas, por lo menos no lo dañe tan fácil. Sí, ¿Listo? o si lo daña, quedaría con textura. En cambio, el papel el año pasado, A ellos les fascina el papel y el cartón. Entonces es mejor no quitarles la tentación. sí, y lo que les decimos, este tiende a ser muy económico. Sí, O sea, es cuesta económico. casi, bueno, si van a comprar papel de Navidad, cuesta casi lo que cuesta el metro de esta tela. Ujú. Y la tela es más resistente. Y al final de cuando ya recojan, la doblan bien para el siguiente año porque se despegan de donde están los puntos de silicona y probablemente se puede, Sí, se podría reutilizar. o lo usan de forro para mis muñecos. Mm. Sí, o cuando hagan cosas lo pueden utilizar de forrito. Miren que ahí coloco pues unos puntos así en diferentes partes. No es necesario colocar un cordón completo de silicona, sino en diferentes puntos que se sostenga, no se vaya a despegar. Listo, entonces aquí ya queda cubierto. Y ahora al final, entonces después de haber colocado ya esta parte, ahora sí puedo cubrir la base que me había faltado porque primero tenía que colocar este cubrimiento, ¿no? Sí. Entonces con el papel nuevamente vamos a cortar en pedazos y vamos a cubrir la parte de abajo. Bueno amigos, aquí como pueden ver entonces ya está todo cubierto y en los lados ubiqué periódico, plástico, porque voy a pintar. ¿Listo? Si ustedes quieren este paso, ¿no? Y cuando lo hagan utilicen máscara. A mí se me olvidó colocarme máscara, pero es necesario. Sí. Y trabajar con las puertas abiertas y que esté bien ventilado. Pero preferiblemente coloquen máscara si quieren trabajar con la pintura. Esta es pintura en spray, si ustedes quieren pintar, o si lo quieren dejar así como se ve, pues también queda muy bien, ¿no? Entonces ya es opcional. Utilizaste 2 tonos, ¿no? Allí Sí. igual mostraste cuando de pronto si los van a comprar, Utilicé. ya saben, visitan el video, dan Ujú. allí, igual yo se los dejo luego en la descripción cuando ya YouTube nos permita. Primero, Verde y café. Sí, verde y café, pero principalmente estoy utilizando café, ¿sí? La mayor parte. El verde es como para dar pequeñas sombras en diferentes puntos, pero lo principal es café y de lejitos vamos a atomizar
de manera suave, ¿ya? Como 20 centímetros, Sí, ¿no? de manera suave para que no pinte totalmente, no necesitamos que pinte, que cubra totalmente el papel, sino que se quede viendo el tono del papel, el tono original, pues, natural del papel, y se vean sombras del color café y del verde. También hice pequeñas sombritas, más que todo como en las partes de abajo, como simulando vegetación, ¿sí? En diferentes puntos. Sí, hay que recordar que todas las personas también trabajan diferente, que hay personas que hacen sus pesebres con otros materiales, que les hacen río y muchas cosas. Nosotros les mostramos cómo nosotros lo vamos a hacer este año. Listo, aquí entonces ya pueden ver, ya terminé de pintar, ya retiré el plástico y todo porque debemos cubrir alrededor para no ir a dañar nada, ¿no? Incluso en el piso también coloqué plástico. Samuel, Aquí ya pueden ver. perdón, te interrumpo. Samuel, es papel craft, papel manila. Después te dejo la lista de materiales en la descripción para que no te pierdas ningún material. O papel de embalaje, creo que también le dicen, ¿cierto? Carolina pregunta, ¿tú utilizaste primero el verde, primero el café Sí. y después el verde? Sí. Primero el café y luego el verde, Carolina. Listo, allí están mostrando cómo quedó, que queda así, queda Sí, como veteado, la atomizada es suave, suave, suave. No necesitamos que salga el chorro tan fuerte. ¿no? Bueno, después de tener esto así, entonces acá les estoy mostrando, voy a utilizar acerrín, no sé cómo lo conozcan en sus países, pero es lo que queda del residuo cuando cortan la madera. Entonces yo fui a un sitio, aquí le llaman ebanistería o carpintería, ¿sí? Entonces eso a mí me lo regalaron, no sé si en sus países también, pero eso no es costoso si lo vendieran, ¿no? Y entonces lo voy a utilizar como si fuera tipo arena. Si ustedes quieren utilizar arena, entonces usan arena, pero aquí es un poquito complicado conseguir este tipo de arena, como arena como tipo arena de playa o no sé qué arena es la que utilizan. Yo he visto en videos que utilizan una arena, pero yo creo que es de playa, ¿viste? De todas maneras el efecto que da, sí, el resultado que da el acerrín es espectacular. Sí, el color también, pero es de este acerrín que es bien molidito, ¿no? No que tenga trozos grandes de madera, sino que es bien molido, ¿ya? Es casi un polvo. Toca encontrarse un ebanista así que sea bien lindo, bien honrado y que le esté sobrando, lo regale. A Sam se lo regalaron, sí, y el ebanista no lo conoce. Incluso cuando yo fui, yo le dije cuánto te debo y me dijo, no, tranquilo, ellos necesitan deshacerse de eso más bien. Sí. Sí, entonces ahí lo que estás haciendo es esparciendo. Sí, lo colocamos, ojalá que sea bastantico, ¿no? Que no sea tan escaso. Y ya ahí lo vamos colocando y lo vamos distribuyendo suavemente. De manera generosa. También les recomiendo utilizar máscara para esto. De pronto, mientras lo están aplicando, entonces se puede levantar un polvillo y causar alergia. Aquí pueden ver cómo queda. Entonces miren, lo distribuyo bien y el borde lo dejo un poquito corrido hacia adentro, ¿no? Que no me quede tan corrido hacia afuera. Ese es nuestro nacimiento. Sí, aquí este nacimiento nos ha acompañado desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿como 18? Sí, entonces lo primero que estoy ubicando. Y acá voy a comenzar a ubicar las casitas. ¿Cuántas fueron? ¿14? Sí, Sam hizo 14 escenarios para el pesebre. Nos comprometimos a que íbamos a compartir alguna idea donde las pudieran usar. Entonces este es el momento para que ustedes sepan cómo pueden ubicarlos también en su pesebre. En la descripción les dejé los 14 proyectos, de los 14 proyectos para que los visiten si se antojan de alguno de los que está allí en este momento colocando Sam. Sí, entonces ahí voy a ubicarlos. Primero en la parte de arriba, todos los 14 proyectos. Pero ya en la parte de abajo, pues entonces continúo colocando otros que ya habíamos hecho antes, que ya había elaborado antes. Entonces en esta parte de arriba principalmente están esos, para que ustedes los vean, cómo lo pueden ubicar, o si quieren hacer el pesebre más pequeño, entonces van a ver cómo les puede quedar. Algo que me gustaría de pronto decir es que nosotros no buscamos mucho lo de la escala con los personajes que tenemos. Sí, o sea, si fueran a escala sería de 5 centímetros menos. Serían los aldeanos de estas casas, serían como de 5 4 centímetros la altura. Nosotros la verdad nos gusta más como por la arquitectura, como se ve inspirado en esa época, pero nuestros aldeanos son aproximadamente de 9 a 11 centímetros. O sea, les van a quedar grandes, pero digamos que para nuestra costumbre, para lo que hace parte de la importancia del pesebre, nosotros a veces no buscamos tanto
el tamaño, ¿no? Esta pieza pues no corresponde a la de los 14 casitas, pero ya la había hecho anteriormente, Y entonces hay video, también y hay están video. todos los videos. Todas las casas que ven allí, exceptuando el nacimiento, ¿no? Entonces todas las casas que están allí hay video para que ustedes puedan visitar. Así, todos los escenarios que hay los encuentran en el canal. Aquí estás haciendo, Sí, aquí utilicé un poco de papel para colocarlo en la parte de atrás porque voy a ubicar una cascada que yo ya había hecho anteriormente. Entonces como por darle un poco de fondo, ¿no? Eso sí es adicional porque pues si tienes alguna cascada para ubicar, pues de pronto puedes tomar la idea, ¿no? Es como para ubicarla así en la parte de atrás. sí, Esta es la cascada, también está el video de ella para que lo visiten. Pues miren, una cascada en roca, es una piedra rojiza, entonces esto le da contrastes, ¿no?, al pesebre. Que las casas son blancas, entonces a esto da y mira un que color diferente. vas acomodando también el acerrín. Ujú. Algo que tiene de bueno el acerrín es que permite que todos los bordes los vayas tapando, Ajá. que de pronto muchas veces se corta rectangular o no muy uniforme, pero esto le va a dar un toque muy especial Sí, al terminar sí, de lo las hace bases. que se vea más natural de pronto. Ahí. Elimina los cortes rectos, las líneas rectas. Vayan tomando nota, que ya por aquí nos dijeron cositas que les ha gustado. Muchas gracias por esos likes. Tenemos 352 personas en este momento. Hace rato no Muchas teníamos gracias. tantas personas acompañándonos. Nos Allí. alegra mucho que se animen y nos acompañen. Sí, y regálenos Y ese like, por favor. Regálenos su like, por favor. Sí. Que sean 300 likes hoy o más, Sí. si más personas nos acompañan. Sí, se van acompañando, se van agregando, nos ayudan Listo. muchísimo. Miren la cascada allí, cómo se ve. ¿Listo? Entonces, aquí voy a utilizar, yo guardo estos papelitos de la mantequilla. Yo digo, Sí. de algo me ha de servir y yo sé que en el futuro de algo me ha de servir. Entonces yo Mira los la he idea guardado. tan genial. Ahí lo coloqué, pues como para dar continuidad al agua, ¿no? Para dar un efecto de continuidad. Para colocar este puente que también pertenece a los 14 proyectos. Sí, a los Pues 14 escenarios, ahí está a el los 14 puente. escenarios. Y ese puente muy sencillo, muy lindo. Miren, entonces aquí voy a utilizar este es otro proyecto, es de un mecanismo antiguo que utilizaban en esa época para sacar agua, miren, con contrapeso. Entonces queda perfecto para ubicarlo ahí al lado del agua, del lago que forma, ¿no? Sí, luego lo busco y le pongo el enlace Ajá. también para que lo tengan. Ahora aquí hay un El pozo, pozo, la casa. entonces aquí voy a ubicar estos proyectos que son más grandes, entonces los coloqué en la parte de abajo o en la parte del centro. Miren, aquí son menos proyectos, pero que se ven muy bien. Entonces, hacerlo así en terrazas nos permite combinar a tamaños, como Sí, pueden ver, ¿no? alturas. Entonces no se ve tan mal, porque primero tenemos un tamaño en la parte de arriba, en la parte de medio podemos utilizar otro tamaño, si tenemos casas de otro tamaño, en la parte de abajo también. Entonces, nos da mucha facilidad para armar un pesebre y combinar alturas. Por ejemplo, por aquí Chuchi estaba dando una idea que con espejos también hace lagunas. Ujú, Y así queda muy ambienta muy bien también Sí, su queda muy pesebre. bien. Claro, mira, esa idea está genial. Bueno, acá en la parte de abajo ya estoy ubicando otros proyectos que ya hemos hecho. Está la huerta, está el viñedo, está esa casa que se hecha con palitos. Es como una bodega. Es como una bodega, sí, Es como que si acompaña, queda perfecta ahí al lado de estos dos proyectos. Miren cómo los podemos ubicar. Allí. Y aquí De pues pronto más. esta casita es atemporal, o sea, de pronto no sea Ajá, de esa correcto. época, pero al tener varios niveles, el pesebre las pueden colocar. Podemos combinar. Podemos combinar un poquito. Ahí está. Si ustedes quieren un pesebre más tradicional, pues entonces ubican Serían las casitas. solo casas tradicionales. Aquí, como les decimos, nos gusta de pronto hacerlo así, de esta manera, combinando, y pues porque son proyectos que ya tenía hechos, ¿no? Entonces, aprovecharlos. Y eso que no estamos tan fuera de hacer el pesebre, porque hay personas que a veces le colocan casitas más campesinas, como son nuestras casas en Colombia, en el campo. Sí, hay diferentes estilos, Y se diferentes ven formas muy de hacer lindas, pesebres. muy lindas. Los niños a veces le ponen hasta dinosaurios a los pesebres. Sabemos que no, pero hay que dejarlos participar. Sí, hay que dejarlos que participar. también
porque esto es para les ellos. le cojan gusto a esto, a esta tradición. Por aquí dice, Roselva, sí, a veces por la arena, por los gaticos no se puede utilizar de pronto la Ajá. arena, pero el aserrín es genial, el aserrín es genial. De igual forma yo al acerrín le apliqué un producto que se llama, eso es un producto natural, que es para que los gatos no, no se arrimen a hacer pipí allí. ¿Y cómo se llama? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero de pronto les voy a... Nos dejas el dato. Sí, Me comprometo en que la descripción, debajo de los primeros mensajes que les dejo en la descripción, les dejo el nombre del producto que se utiliza para que el gato no se haga chichi en el aserrín. sí, es algo natural que no lo va a afectar. Es un producto Listo. que venden. Bueno, aquí entonces ya les estoy mostrando cómo voy a ubicar la instalación de luces. Entonces vamos a colocarla ayudándonos con piedras, también vamos a sostener el cable y por eso la cantidad de acerrín debe ser gruesita para poder ocultar el cable debajo del acerrín. Entonces aquí simplemente lo estoy primero ubicando, entonces primero coloco el cable por donde quiero que vaya a ir y ya después entonces lo voy ocultando. ¿Listo? Aquí en esta parte coloqué piedritas, o sea, ya oculté el cable y con estas piedritas que son piedras que utilizan para jardinería, son piedras blancas, pueden utilizar de estas o la piedra que ustedes quieran, ¿no? Entonces lo que hago es pisar el cablecito para que las bombillas se ubiquen para el lado que yo quiero y con con el acerrín vamos cubriendo todo para que queden ocultas. Aquí este puentecito, pues se me había olvidado mostrarles, también es otro proyecto que ubiqué en esta parte. Sí, todos Miren los cómo videos se los ve aquí. encuentran en el canal. Hay una lista de reproducción especial, tiene aproximadamente 160 proyectos, 160 videos, entonces de allí pueden tomar muchas ideas. Miren, por ejemplo, ese que Ahí es es la como una entrada, portada, ¿cierto? Como una, sí, es la portada, el viñedo, y miren una huerta. las luces allí se van a ver. Sí, pues ahí no las tengo prendidas, pero ya después les mostraré cómo se alcanza a ver prendido. Sí, ahí está el pozo que también compartió el video de ese pozo. Todos ellos tienen su respectivo tutorial y recuerden que cada video tiene el enlace gratis para los moldes que me preguntan mucho, nos preguntan mucho. Cada video tiene el enlace, dice moldes en mayúscula y abajo dice blog y eso los lleva y ustedes pueden descargar los moldes de manera gratuita. Y la persona que quiera comprarlos, también hay la opción de comprarlos porque hay personas que de pronto lo quieren. Pero recuerden que llegan es a su correo electrónico, son para que los impriman. Entonces eso sí me gusta aclararlo. Miren que estas piezas las ubiqué con piedritas blancas y esto nos da también un toque decorativo muy bonito. El borde, si ven que lo dejo despejado, pues el borde lo dejo corrido hacia afuera. Entonces aquí precisamente ese borde lo dejo despejado porque voy a decorar con estopa de coco, no sé cómo lo conozcan en otros países, es lo La que le fibra quitan, del coco, ¿sí? El pelo del capacho, coco. el pelo, entonces lo que le quitan al coco, esto lo conseguí en un sitio donde venden plantas, ¿sí? Esto lo utilizan mucho para las plantas. Pero lo venden muy barato. O Sí, sea, el es que económico. lo vende muy barato. Entonces Esa ya bolsa saben. trae bastante. Sí. Y esto ya esto es una fibra que normalmente sí se consigue de que la desechan. No es que usted va a ir a cortar un arbolito, sino que alguien que vende cocos le quita el pelo, le quita esto y empieza y a nosotros nos sirve para decorar, para que nos dé un efecto mucho más natural. Sí, miren que voy a cubrir todo este borde, así como les estaba mostrando, entonces de pronto lo podemos ir cortando con ayuda de una tijera, si es necesario, entonces le vamos cortando un lado, el otro lado sí lo dejamos así, que quede rústico, ¿no? Para irlo pegando así con silicona caliente, de igual forma, como les digo, con cuidado, para no quemarnos. Entonces voy a cubrir todo el borde en la parte de abajo, en la del medio, de pronto hasta la tercer nivel. Vamos a ver, Nivel. vamos a ver hasta dónde. De igual forma lo vamos distribuyendo. Entonces ahí Y esto voy le da un pegando. efecto muy bonito, ¿no? Sí, Le da un efecto muy le da un- rústico, muy artesanal. Por ejemplo, Para las personas que lo quieran hacer, ¿no? Pues ya, si quieren dejarlo en este punto, sí. sin la estopa Sí, de coco, ahí ya pues. está perfecto. Pero si quieren algo, pues nosotros, pues en este caso quisimos hacerlo así de esa manera. También los venden en los mercados, ¿no? En los mercados artesanales.
¿Es sopa de coco? Sí, esto lo venden en todos esos sitios así donde hay mercados artesanales. Y así quedaría entonces Miren cómo cuando se ve. prendemos las luces. Ahí todavía no hemos terminado, no piensen que hemos terminado, sino que estamos mostrando cómo se ve ya con las lucecitas prendidas. No se ve el cable, Ajá, que es lo miren. más importante aquí, que no se vea el cable. Y acá les muestro un poco más de cerca porque cuando hago aproximación la luz sí me distorsiona y me hace que se vea mal la imagen, ¿no? Entonces aquí les quiero mostrar ya más de cerca. Entonces miren cómo queda. Miren cómo decoré con piedras esta parte. ¿Sí ven? Cómo se ve bonito, realza. Sí, las piedras le dan Ajá, bastante sí. ambientación. Entonces pueden ver acá cómo se ve y el cable quedó totalmente oculto, ¿no? Pues las bombillas sí quedan por fuera, pero pues necesitamos que queden viendo Sí, para y que la alumbre. persona que quiera pues se puede romper por atrás un poquito a la casa para meterle el También le bombillito puede si hacer lo quiere agujeritos hacer. por detrás, sí. Sino que entonces sí hay que tener igual, o sea, para poner las luces tiene que dedicarle mucho tiempo. Sí, eso es con tiempo para que todo quede bien organizado. Entonces ya acá ustedes pueden ver cómo se ve las casas. Entonces aquí vamos mirando. Recuerden de nuevo, les digo, los moldes. En cada proyecto está el enlace. Lo pueden descargar de manera gratuita. Allí en cada uno solamente es buscar la descripción que se encuentra debajo del nombre del canal y allí van a encontrar el enlace de cada uno de estos proyectos y lo que les decimos también, el que quiera su revista les llega a su correo electrónico. Ahí pueden también mirar que ahí les compartimos el enlace. Bueno, entonces miren acá. Me gusta hacerle este paneo para que ustedes puedan ver bien todo, cómo son los proyectos, Los cómo detalles. queda, para que se animen y visiten los videos de estas casas y de todas las demás que tenemos para ustedes, todos los videos que tenemos para ustedes. Aquí nos saluda Ana Nubia, yo creo que nos saluda de Brasil, Liliana Barbosa también, Maritza Núñez, a todos muchas gracias, 349 personas, esos like también, muchas gracias a los que nos han regalado su like. Ah, miren ahí la balsita, Ah, se la me ha balsa. olvidado mostrárselas, esa balsita también la hice en otro video, ahí la ubiqué para que ustedes también si se animan la pueden hacer. Y con la técnica de la cascada pueden alargarlo de hacer río o también pueden hacer un lago. O sea, con las técnicas que muchas veces se les comparte, ustedes pueden crear sus propios proyectos. Claro. Esa es la idea Es también. para que se inspiren y hagan lo que a ustedes más les gusta. Ahí está la carnicería, que trae todo. Mira, ahí trae sus chorizos, sus salchichas, su cerdito, la portada, las palmeras, que también se han compartido videos de cómo hacer las palmeras, cómo hacer los canastos, cómo hacer las frutas, verduras, todo lo que nosotros hacemos, todo tiene video, paso a paso, la palomera, las vasijas. Sí, ahí hay video para que ustedes se animen y hagan todo esto. Miren acá la cocina. Esta es de este año. Ajá, esa Esta es cocina. de este año, tiene las jarras. También hay video de esas miniaturas, de todo lo que se ha hecho. Esa es la noria. Una noria que nos pidieron noria y entonces allí para que ustedes vean que también está la noria, las lámparas, las ventanas, las puertas, todo se les comparte también para que si hacen otro diseño y quieren saber cómo realizar una puerta o una ventana, fácil allí en los paso a paso, los Miren tutoriales. El viñedo. La carreta me encanta. Y recuerden, por ejemplo, si ustedes cuando quieran hacer más grande sus trabajos, si van a ampliar las medidas que nosotros compartimos, se amplían todas en la misma escala. Un ejemplo, si lo van a poner, que el Sam dice 10 centímetros, y ustedes lo van a poner al doble, entonces serían 20. Pero así todas las otras piezas, o sea, todas las otras medidas las doblarían o las triplicarían dependiendo del tamaño Ahí están que las frutas que decía Lili, los barriles. La cuerda, las lámparas. Bueno, esos canasticos sí son comprados. Ah, sí, hay unos canasticos. Pero hay otros, hay un unas video cestas. donde Lili hizo una cesta, sí. Y así entonces queda este pesebre. Pues vamos a ver ahora cómo ubicamos ya los personajes. Sí, ahí ya después de este se comparte
cómo queda listo los para colocarle personajes. personajes. Nos preguntan muchos por los personajes. Nosotros no los vendemos los personajes. Nos preguntan mucho dónde los compran. Vea, se compran en tiendas que venden artículos religiosos. Allí es clave, encuentran varios en donde vendan artículos religiosos, donde encuentran la Sagrada Familia, santos y cosas así, allí los encuentran. Y también cuando hay ferias navideñas, ellos también traen en las ferias navideñas. Claro. Entonces, Ahí, por ejemplo, lo que decía Lili, ¿no? Los personajes de nosotros son más grandes que las casas, pero es que hubo una época en que yo estaba al principio, ¿no? Que estaba haciendo las casas a escala, pero salían demasiado grandes, entonces armar un pesebre en este tamaño pues ocuparía demasiado espacio. sí. Entonces ahí lo hice en otros tamaños y podemos colocar nuestros personajes, o si ustedes lo quieren a escala, consiguen personajes más pequeños. Ahí como pueden ver, pues no queda tan mal, podemos ubicarlo como en diferentes puntos. Los ponemos en perspectiva, la casa se ve lejos, Sí, así se ve lejos. miren acá por ejemplo, ahí está el carnero, acá hay otro, ahí en la cascada. Los Hay cisnes, cisnes, patos, gansos. Miren el pescador ahí en el frente. Por ahí está un carpintero. Bueno, hay diferentes figuras. Ya ustedes, las figuritas que ustedes tengan, entonces las ubican, ovejitas, vacas, lo que Sí, tengan, ¿no? nos faltan cerditos, nos faltan unos cerditos Sí. bien lindos. Sí, hay que Y conseguir más más ovejas. figuras. Yo creo que conseguimos, porque apenas lo terminamos esta mañana, Ujú. hoy domingo, lo terminamos esta mañana, pero nos faltan algunas cositas, pero queríamos compartirles para que ustedes vieran cómo quedó nuestro pesebre, Sí, que con pronto mucho que tengan cariño. ideas. Sí, para que tengan, es una sugerencia, es una idea. Pueden utilizar varios de los materiales que hay y así ustedes pueden hacer su propio Para que se pesebre. inspiren de pronto. Sí, aquí ya estamos muy cerca de terminar y nos vamos entonces ya para que nos vean directamente a nosotros. Ah, ya, aquí Ujú. estamos, directo. Yo pensé que nos iba a demorar un poco. Bueno, esperamos que les haya gustado, ¿no? Que sea de ayuda. Sí, Pues eso es esto todo lo importante. hacemos, este pesebre en esta ocasión, pues lo hicimos también pensando en ustedes, no solamente en nosotros, sino en ustedes, qué materiales se pueden utilizar, todo eso. Sí, sí, esa era como la idea. Siempre cada año a veces nos preguntan cómo quedó su pesebre, nos gustaría verlo y lo hemos compartido. En otras ocasiones hemos compartido, pero ha sido un poquito más sencillo porque nosotros no tenemos Es mucho por espacio. el espacio y por el tiempo también, ¿no? En Sí. esta ocasión entonces sí le dediqué más tiempo para poderlo hacer detallado, con más calma para ustedes, ¿no? Para que lo puedan ver. Sí, sí, y eso que quedó grande. Y por eso ahorita estamos replanteándonos dónde vamos a poner el árbol. No lo hemos armado por lo mismo, porque quedó grande, porque tenemos muchos proyectos. Sam este año afortunadamente vendió varios. Íbamos a publicarlos por el WhatsApp para venderlos, pero resulta que una sola persona, cuando supo que los íbamos a vender, se contactó y compró compró varios. Ujú. Entonces por eso no compartimos que vendíamos en algún momento. Y ya las otras eran las nuestras, ¿no? No nos íbamos a quedar sin nuestras casitas que también también nos gusta decorar, nos gusta hacer nuestro pesebre. Por aquí me estaba preguntando Samuel, nosotros no tenemos una tienda en especial donde comprar, porque nosotros llevamos coleccionándolos hace aproximadamente 18 años. Entonces siempre en alguna Navidad compramos uno o Sí, dos. de pronto cada año que pasa vemos Sí. algunos y nos gusta Y tal, que también se vamos acorde al comprando. tamaño, porque a veces encontramos de 15 centímetros, 20 centímetros y los de nosotros casi todos son entre 9 y 12 centímetros. Entonces cuando ya lo vemos muy grande, decimos, no, pues sería ideal seguir con el juego. Este año encontramos el guitarrero. Sí, y también se consiguen más pequeños, ¿no? Ah, sí, 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 se consigue más pequeños, pero entonces ya saben que dicen enciéndelo. Ah, enciéndelo. Ya lo prendimos un ratico, pero ya en este momento ya estamos, lo del video lo terminamos. Después de pronto sí les comparto en nuestras redes Ah, pronto la un short. foto. Sí, un short. Ah, sí, les comparto de pronto mañana, pasado mañana un short. Cómo se ve con él ya encendido, que me perdonan, pero fue porque hoy apenas terminamos el video de editarlo, por eso también tarde nos conectamos para compartirles. Pero entonces en un short les podemos compartir cómo queda con las lucecitas ya prendidas, porque también la cámara
nos hace como, Sí, es que cuando grabamos la cámara se distorsiona por las luces, porque está prenda y apague, entonces no sé qué pasa. Pero sí, vamos a tratar de sí, hacerlo que de quede pronto bien el para que celular, ustedes de lo pronto puedan con ver. el celular nos capta mejor. Sí. También por la tecnología, ¿no? Nuestra Ujú. cámara con la que grabamos no es viejita. Tiene mejor resolución hasta los celulares que de pronto tenemos que la misma cámara, pero la cámara no hace esto. Cuando, en cambio los celulares tienen como este hábito. Uno Sí. graba con celular y hace como que acerca Sí, y como que molesta al ojo. desenfoca por las Sí, luces la cámara. Samuel, no, no tenemos en este momento a la venta. Por lo que te digo, gracias a Dios, hubo una persona que compró, se puede decir que el lote que estaba para vender y estos que están sí son las de nuestro pesebre, que no queremos de pronto dejar quedarse no sin él, ¿no? Nosotros más que negocio, esto sí es importante para nosotros tener nuestro pesebre como cultura, costumbre y promesa, ¿sí? Porque nosotros Siempre hemos hecho siempre pesebre, hacemos sí. pesebre y para nosotros es importante, por ejemplo, hay una tradición que, por ejemplo, cuando tú quieres casa, tú le prometes al niño Dios 11 años seguido hacer el pesebre y hacerle la novena, que para nosotros es Sí. importante, que empieza el 16 de diciembre. Para las personas que a veces nos preguntan de otros países, no sé si lo hacen en todos, pero en Colombia el 16 de diciembre empezamos novena. Novenas porque son 9 días que nos reunimos en familia, se hace una oración, se relata como la historia desde el principio de que María quedó en embarazo hasta el día que lo tiene al niño Jesús, los pasos, todo, todo, todo es muy bonito lo que se hace con Sí, es nuestras una novenas. tradición de acá, ¿no? Entonces, eso ya de todos modos va en gusto, ¿no? Las personas que la hagan o no la hagan, Ah, sí, pues sí, sí, los... sí, sí. No, por eso, sino que estoy Ujú. contando cómo hace parte de nuestra cultura y de que todos lo hacen. Ah, y también hay pesebres sencillos, lindos, que con los niños, como decía ahora, le ponen dinosaurios, tigres, leones, de todo. Y hay otras personas que son mucho más exigentes, lo hacen a escala y si ponen todas las casas iguales como era de la época. Pero eso va más por gusto y también con amor y respeto. Bueno, voy a leer por aquí. En Panamá se hace también la corona de Adviento. Nosotros creo que lo estamos haciendo más. Las coronas de Adviento en Colombia es como una costumbre un poquito más nueva, ¿cierto? Sí. Porque yo la empecé a ver como hace como 2, 3 años que mi mamá también quería una, entonces ella la mandó a hacer su Sí. corona de Adviento. Marisol, recuerda, pues lo primero que nosotros siempre aclaramos, los moldes los encuentran gratis en el blog, allí ustedes los descargan, dan clic derecho con el mouse, guardar como y lo pueden descargar de manera gratuita. Y las personas que quieren comprar las revistas, nosotros tenemos en una plataforma publicada las revistas, se llama Hotmart, y allí pueden comprarlas y les llega a su correo, ¿sí? No les llega físico, sino que llegan a su correo electrónico. Ustedes las pueden imprimir a color como están diseñadas o blanco y negro. En la descripción está el enlace de la tienda por si de pronto quieren visitarla, pero recuerden que les llegue a su correo electrónico. Y los que quieran descargarla gratis lo pueden descargar, que nosotros siempre hemos dicho que nuestros Sí. moldes serán gratis para todos y el que quiera ayudarnos Sí, ya. también. Si nos quieren apoyar, pues hay otras maneras, ¿no? Que esa es una. También están los super chats, super stickers, super gracias que YouTube nos activó O estas comprando la revista, como comprando decías. la revista. Esa también es una... O, siendo o incluso miembro. ahora lo de los moldes también. Ah, sí, no, por eso allí también Ah, sí. se ve esa opción. Los que dicen unirse también pueden unirse. Y las membresías es porque les deja, por ejemplo, un muñequito a un lado, como por ejemplo Blanquita, tienes una, como un hombre solo, como, ¿cómo se les llama esto? Una llave, Ujú. pero por ejemplo todas ellas tienen así porque son, no son miembros, sino que son moderadores, entonces nos ayudan con información. Y un besote a Blanquita, a Chuchis, a Vivian, a María, que aproximadamente son 5 o 6 moderadoras. Ellas tienen esa tuerquita porque Y nos ayudan también con a la los que nos información. quisieran apoyar y no, de pronto no pueden con dinero, like, Los likes, nosotros, suscribiéndose, sí, compartiendo el video, esa es la mejor manera. también O es sea, si otra alguien manera que nos quiere ayuda apoyarnos, muchísimo. si alguien quiere apoyarnos, bienvenido. Pero cuando dicen, no, yo no puedo, entonces un like nos ayuda mucho. Compartir, Suscribirse, compartir, dejar comentarios, todo eso siempre nos ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, eso es lo que más les pedimos. Bueno, ya saben, los moldes, ya en la descripción están los 14
de las casitas que eran pequeñas, están los 14 enlaces, pueden visitarlos, ya saben dónde les dejamos también los moldes para que los puedan descargar. Y lo único que les pedimos siempre es los likes, la suscripción. Si está en rojo es porque no se han suscrito y la suscripción es gratis. El que dice unirse, allí es cuando la persona se quiere unirse y aportar. Ahí desde $1, $2, $3, no es grandes las sumas, no 1, 2, 3, creo que llega hasta $4 los de unirse si de pronto la persona quiere hacerlo. También están los videos, pueden visitar ¿cómo se dice? Donde están todos los videos, las listas de material, las listas de reproducción. O sea, donde hay muchísimos proyectos que de pronto algunas personas no han visto, personas que de pronto son más recientes en el canal. Entonces pueden visitar, que hay muchísimos que les pueden servir. Ana Yancy, tú que preguntas por las revistas, en la descripción ahí está el enlace de la tienda Hotmart, te lleva directo a nuestra tienda. Hay 32 revistas disponibles en este momento de Navidad de los muñecos que yo hago, que son los que están acá atrás de mí, y los proyectos de pesebres, escenarios, puentes, todo lo que Sam hace, allí también lo vas a encontrar. Bueno, una pregunta, ¿detrás de la tela se puede colocar luces? Claro, Heriberto, sí, sino claro. que nosotros no le pusimos las luces, la verdad fue falta de tiempo. Sí, un poco de tiempo. Pero primero entonces ese sería el primer paso, ¿no? Sí. Saber, primero saber hasta qué altura vas a llegar en el pesebre, ¿no? Porque si no, entonces pones las cajas y vas a tapar, ¿sí? Entonces saber más o menos hasta qué altura o en qué parte quieres que se vean las luces. Ya sobre eso, entonces ahí sí colocas la tela y vas ubicando. Si es en niveles, si es en terrazas, ¿no? Sí. Marisol, gracias. Ay, sabe que tengo que hacer rapidito de pronto para antes de despedirlo y luego nos acompañan en Artemaníacos. Quiero agradecer públicamente a mis 22 estudiantes, mis 22 alumnas que estuvieron en mis 2 cursos del pesebre que hicimos en tela. Ahí está Marisol, muchísimas gracias Marisol por tu apoyo. Besitos hasta Miami. Marisol es de Cuba y vive en Estados Unidos y ella ha estado muy pendiente de mí y de mis cursos. También está Adriana, Adriana Bendaño, si de pronto nos ve, Andrea de España, Elena, Luz de Miranda, Lida Huertas, a Carmen Barona, Estela Herrera, a Mari, que está por allí Marisol, a Omaira, a Olivia Cerquera, a María Betsabet, a Claudia Camargo, Nubia Vargas, María Bernarda, Mónica Parrado, Janet España, Henry Prieto, Rocío Machado, Lida Girón, Cecilia Molinos, Ana Teresa de Panamá, Maribel Serrano. Mil gracias por haberme apoyado en este emprendimiento de esta vez que hicimos este pesebre. Mire que él prende, hicimos curso, estas son las ovejitas, para que pronto vean por allí, estas son las ovejitas que le hicimos un curso precioso, estas personas maravillosas me acompañaron y me apoyaron y quiero así públicamente darle mil gracias y que Dios las bendiga y me les multiplique. Y a Henry un besote, que fue el que confió en mí, un caballero que confió en mí y me acompañó también durante todo este proceso para hacer el pesebre. No te preocupes, Alex, que primero hay que cenar. Si te llamaron a cenar, hay que cenar. Entonces ahí creo que ya se ve, listo, ya lo apagué. Ese es el pesebre que hicimos. Espero hacer otros cursos y agradecerles por el apoyo a todos que nos dieron, ¿cierto? Porque el apoyo fue para los, claro. Pues como canal es para los dos y los que estuvieron durante ese tiempo, mil gracias. Ya con esto entonces de pronto se puede pensar en hacer más cursos, entonces ahí les estaremos contando. Sí, Sam no pudo hacer porque el tiempo la verdad no le alcanzó, pero para las personas que de pronto quieran hacer curso de belenes con Sam, si Dios permite, vamos a programar ya para este fin de año, pues ya no creo, ¿cierto? Pero ya el otro año vamos viendo, sí. A medida de que ustedes mismos nos vayan diciendo si quieren un curso, que más o menos que querrían. Entonces, sí. Ahí nos van comentando. Aquí les voy a copiar porque voy a compartirles el enlace del video de Artemaníacos. Nos vamos a ir despidiendo para poder ir a Artemaníacos, para poder compartir un ratico. Por allá sí voy a escribir solamente
no les tengo en vivo. Voy a mirar si de pronto es posible y hago un video corto o un video lindo para Artemaníacos y compartir en vivo por allá en Artemaníacos también. Yo creería que de pronto, si no es el viernes, el próximo domingo. Hoy sí queríamos era compartir con ustedes un rato algo de nosotros. No fue para un cliente, no, es nuestro pesebre, lo importante que es para nosotros como colombianos, como latinos, nuestras costumbres, y entonces compartirles el trabajo que realizamos este año. Con cariño, también pensando en ustedes. Sí, voy a activar por aquí el estreno de Artemaníacos. Me disculpan un segundo porque es que si no, no me deja hacerlo. Hoy es 20. Son las 8:02 en Colombia, entonces voy a programarlo. Los invitamos a que nos continúen viendo allí. Nos acompañen un ratico en Artemaníacos. A todos los que quieran. Sí, lo voy a nos poner. Apoyan también allí. Sí, voy a configurarlo como estreno para que entonces en un ratito nos puedan acompañar. Ya copié el enlace y entonces se los voy a compartir. Por aquí que no me voy a perder. Aquí se los voy a compartir. Y entonces en un ratito nos podrán ver en Artemaníacos, sino que esta vez no pude enlazar porque como estamos en directo, no sé cómo se enlaza. Bueno, ya aprenderé. Mil gracias a las casi 300, bueno, yo veo cuánto era más o menos, 370 personas alcanzamos a tener en vivo. Hace rato no teníamos tantas personas acompañándonos. Mil gracias por su apoyo. Gracias, los likes, 348 likes, que eso es bueno, para nosotros buenísimo. Gracias. Y entonces siempre les recomendamos los likes gratis siempre. Y nos ayuda mucho. Hoy es 20 y celebramos un año de la Revolución Mexicana. Chuchis, felicidades para ustedes. Felicidades. En esta fecha entonces, a todos los que han cumplido años en este mes, que Dios los bendiga. Yo también soy de noviembre, entonces a todos nos va a bendecir Dios por el cumpleaños. Y vamos a ver si hacemos una sección así, de pronto cada mes, aunque sea para celebrar así y decir feliz cumpleaños a las del mes de enero, diciembre, así toditos, sería bueno. Entonces, este es para todos los que cumplimos años en el mes de noviembre. Que Dios nos bendiga, que nos traiga mucha prosperidad, mucha salud, mucho amor, ¿sí? Porque esa es la idea. Bendiciones para todos. Sí. Y a ustedes también. Entonces, nos vemos en Artemaníacos. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Adiós. Chao, Gracias. chao. Voy a cerrar por aquí, que no sé por dónde. Bueno, hagámosle por aquí. Creo que